Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar una infografía sobre la presencia de la mujer en la vida y obra de César Vallejo. Introducción. La vida y obra de César Vallejo están relacionadas e influenciadas por la presencia de las mujeres que lo rodearon, desde la figura materna hasta las mujeres que amó y que inspiraron su poesía. La mujer juega un papel importante en la vida y la obra del poeta peruano a través de sus poemas y cartas. Vallejo nos muestra la complejidad de sus relaciones con las mujeres y cómo éstas influyeron en su visión del mundo y su creación literaria. César Vallejo, 1992-1938. Fue un destacado poeta, narrador, dramaturgo y periodista peruano, considerado una de las figuras más influyentes de la poesía en la lengua española del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino del norte del Perú. Su infancia y familia. César Vallejo nació en una familia mestiza con fuertes raíces religiosas. Su casa, vivió en una casa modesta en la calle Colón, número 96, en el barrio de Cajabamba, en Santiago de Chuco. Sus hermanos, fue el menor de 11 hermanos y su familia era de clase media. Sus abuelos paternos y maternos fueron sacerdotes, lo que influenció la formación religiosa de la familia. Primeros años escolar, educación primaria. Su educación primaria fue en la escuela municipal en el centro escolar número 171 de Santiago de Chuco, Colegio San Nicolás de Huamachuco. Asistió al Colegio San Nicolás de Huamachuco como alumno libre debido a la falta de recursos económicos. Interrupción de estudios. Sus estudios fueron interrumpidos por problemas económicos en varias ocasiones. Su infancia y familia, el enfoque en el sacerdocio, deseo familiar. Sus padres deseaban que César se hiciera sacerdote, influenciado por la tradición familiar de sacerdotes. Vocación religiosa. Esta influencia religiosa se refleja en su poesía, con abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Primeros pasos profesionales. Trabajó como preceptor. A los 16 años, Vallejo trabajó como preceptor enseñando en Ambo, Huánuco. Interés por la educación. Su interés por la educación y las enseñanzas se manifestó en sus primeros trabajos como maestro. Vidas y obras. Vallejo estudió letras y derechos en la Universidad Nacional de Trujillo, donde entró en contacto con círculos intelectuales y políticos. Sus primeras obras importantes, Los Heraldos Negros, 1919, está marcada por un tono melancólico y doloroso, reflejando sus experiencias personales y profundas sensibilidad ante el sufrimiento humano. En 1922 publicó Trilce, una obra vanguardista y revolucionaria en cuanto a forma y lenguaje que rompió con las estructuras tradicionales de la poesía de su época. Esta colección lo consolidó como un innovador del verso español. Mujeres que fueron su inspiración. Esto se relaciona mucho con las obras de Vallejo. Uno, su madre, María de los Santos Mendoza. César Vallejo dedicó varios poemas a la figura de su madre, tanto de forma directa como simbólica. El más notable es Piedra Negra sobre una piedra blanca. Este poema premonitorio, escrito en París en 1937, expresa un sufrimiento tan profundo que muchos lo asocian con el dolor de la pérdida de su madre, aunque ya había fallecido años antes. María de los Santos fue una mujer andina, profundamente religiosa, nacida también en Santiago de Chuco. Era mestiza y se dice que tenía un carácter dulce pero firme. Fue una figura clave en la infancia y juventud de Vallejo, protectora, amorosa y fundamental en su formación espiritual y moral. Mirta. Mirta Zoila Rosa Cuadra fue uno de sus amores, sin fecha específica de nacimiento o muerte mencionada.
relación. Vallejo estuvo apasionado y corto romance con ella en 1917 y al parecer intentó suicidarse a causa del desengaño, influencia. Este desengaño amoroso pudo influir en su poesía y visión del mundo. Su primer amor, Otilia Villanueva. Aunque nunca la menciona directamente por nombre, varios poemas de su etapa temprana se cree que fueron inspirados por Otilia, especialmente Los Heraldos Negros en 1919. Muchos de los poemas aquí abordan el dolor del amor imposible, la pérdida y el desengaño, temas que encajan con la ruptura con Otilia. Poemas como Espergesia muestra una tristeza existencial que se cree incluida por ese amor frustrado, Apague y La cena miserable. Estos textos tienen un tono de melancolía y separación efectiva que los críticos relacionan con su vivencia con Otilia. Durante su juventud en Trujillo, Vallejo se enamoró de Otilia Villanueva, una joven trujillana de familia acomodada. Fue su primer gran amor, pero la relación fue imposible debido a la oposición de la familia de ella, que veía con malos ojos el origen del humilde del poeta. Esta ruptura fue muy dolorosa para Vallejo y marcó emocionadamente varias de sus composiciones amorosas tempranas. Muchos críticos han visto en la intensidad de sus poemas iniciales una huella de ese amor frustrado. Henriette Mais, pareja. Henriette Mais, sin fecha específica de nacimiento o muerte mencionada, relación, Vallejo convivió con ella desde 1926 hasta octubre de 1928. Su influencia, no hay información específica sobre su influencia en la obra de Vallejo. Georgette Philippard. A Georgette lo escribió cartas apasionadas, poemas y textos en prosa. No todos fueron publicadas en vida. Algunos poemas de Poemas Humanos y España aparta de Pies de Cáliz tienen una carga amorosa y personal que puede vincularse a ella. Fue su esposa y compañera en sus últimos años. Georgette era una joven francesa de la clase media alta intelectual y también con inclinaciones comunistas. Se conocieron en París en los años 30 y se casaron en 1934. A pesar de la diferencia de edad, ella tenía 20 años cuando él tenía más de 40. Fue un vínculo fuerte y profundo. Georgette la cuidó durante su enfermedad y gestionó la publicación póstuma de gran parte de su obra. Vallejo le dedicó varios poemas y cartas apasionadas. Ella fue su última musa y defensora literaria. Después de su muerte, Georgette se convirtió en su heredera y custodio su legado con gran celo. El fallecimiento de Vallejo. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París a los 46 años. Su muerte fue repentina y enigmática. Se enfermó de forma inesperada. Comenzó con fiebre y fuertes dolores sin diagnóstico claro. Estuvo internado varios días y finalmente murió en una clínica, aparentemente de una infección aguda. Se ha mencionado paludismo, septicemia, incluso tifus, aunque los médicos nunca determinaron con certeza la causa. Vallejo mismo había escrito años antes en piedra negra sobre una piedra blanca: me moriré en París con aguacero, un día de la cual tengo ya el recuerdo. Curiosamente murió un jueves lluvioso en París, como predijo en el poema. Su esposa Georgette lo acompañó hasta el final y fue testigo de su sufrimiento. Él murió en el exilio, pobre y casi olvidado por el Perú de entonces. Después de su muerte, tras su muerte, Georgette asumió la tarea de custodiar y publicar la obra de Vallejo. Ella y algunos amigos intelectuales publicaron Poemas Humanos en 1939, recopilación de sus últimos poemas inéditos reunidos por su viuda. España aparta de Mies de Cáliz en 1939, poemario escrito en apoyo a la República Española. Obras teatrales y ensayos fueron apareciendo en ediciones sueltas durante las décadas siguientes. Cartas, crónica, manuscritos también fueron publicados gracias al esfuerzo de estudiosos y la
propia Georgette fue muy celosa del legado de Vallejo, controlaba el acceso a sus manuscritos y disputaba con editores o críticos que, según ella, lo malinterpretaban. Reconocimiento póstumo. Durante su vida, Vallejo no fue ampliamente reconocido, pero después de su muerte, su obra empezó a ser valorada como una de las más importantes en la lengua española. Fue redescubierto por escritores como Pablo Neruda de Chile, Octavio Paz de México, Juan Larrea de España y Mario Vargas Llosa de Perú. Hoy César Vallejo es considerado uno de los poetas más grandes del siglo XX en cualquier idioma. La literatura es el arte que sirve de palabra para expresar lo inefable. Muchas gracias.